Señor, gracias Padre por este tiempo que nos permites hoy continuar, Señor, con este hermoso estudio, Señor, de la vida de nuestro Salvador. Y mi Dios, estudiando justamente la vida, Señor, de aquel a quien tenemos que seguir, aquel que tenemos que imitar y ser como Él, Señor. Pedimos, Padre, que seas tú quien hable, Señor, porque vamos a hablar, Señor, de ti, vamos a hablar de nuestro Salvador. Pedimos, mi Dios, que tú pruebes nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que nuestra mente esté atenta en ti, Señor, y nuestras vidas, mi Dios, siempre imitándote. Damos gracias por este tiempo, oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy me gustaría hacer un pequeño repaso y vamos a ver un tema que tiene que ver también con la vida del Señor en general. En el libro, bueno, estamos basándonos también en un estudio donde llega a un punto también donde se estudian lo que son los milagros del Señor. Para llegar ahí, me gustaría repasar un poco lo que hemos visto ya. Ya tenemos un buen rato, más de, pues, no sé si ya tenemos el año estudiando lo que es la vida de nuestro Salvador. Y bueno, nada más viendo así rápidamente algunos aspectos al respecto. Ay, ¿qué pasó aquí? Algo me pasó aquí, se me regresó. Perdón. Vamos. Bueno, mencionaba que vamos a ver un pequeño repaso, ¿sí? Y vimos una introducción a la vida de Jesucristo, cuando mencionamos también las profecías que anunciaban de Cristo. Luego llegamos al tiempo cuando se cumple los tiempos de la profecía. En este estudio que vimos, tenemos ahí varios puntos que estudiamos, dice ese pasaje: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Específicamente, tenemos que entender que la venida de Cristo siempre estuvo planeada por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios crea el mundo, creó a Adán y Eva, los coloca ahí en el huerto, y el hombre pecó. No fue una sorpresa para Dios, como que Dios dijera: ¡ay, ahora qué hago! Se me salió todo de control. No, Dios tenía ya planeado todo lo que es su plan. Él sabía lo que habría de hacer el hombre, y Él sabía lo que habría de hacer Él para redimir al hombre. Así que todo esto lo anunció Él de antemano. Así llegó el momento en que Cristo se encarnó. Estudiamos también en esta lección lo que son las profecías de la encarnación de Cristo, lo del dilema de cómo podría haber sido que Dios se hiciese hombre, y vimos cómo Dios, según yo estoy proyectando y veo que esto está en silencio. Sí, ahí está. El dilema planteado de lo que fue Cristo: es 100% Dios y Cristo 100% hombre. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, la única explicación posible fue a través de la encarnación. Y así fue entonces que Cristo nació ese día. Estamos ya por celebrar la Navidad, recordar justamente el día que Cristo vino a ese pesebre. A mí me gustaría que en esta Navidad pensemos justamente en el propósito de la Navidad. ¿Por qué Cristo vino? Y hay un hermoso folleto que hemos compartido acerca de el regalo más grandioso de la Navidad. Ha sido siempre desechado. Cristo fue desechado antes de su nacimiento. Cuando no recibieron a María y a José, no había lugar para ellos en el mesón. Llegaron, nació Cristo, y Cristo fue rechazado. Ni bien nació, Herodes lo buscaba para matarlo. Fue rechazado en su niñez. Fue rechazado cuando él obraba milagros aquí en la tierra. Los hombres no creían en él, es lo que estamos estudiando ahora. Fue rechazado en su muerte, fue rechazado en su resurrección, y hoy en día sigue siendo rechazado cuando la gente sigue confiando en sus obras y no en la perfecta y completa obra de Cristo. Es un rechazo a Cristo decir: Él murió por mí, sí, pero yo tengo que ganarme el cielo, yo tengo que esforzarme, yo tengo que merecerlo. No, nunca lo mereceremos, nunca nos lo ganaremos, es imposible. Tenemos que entender que Cristo hizo todo lo suficiente y que yo no soy nada, no me puedo ganar el cielo, no lo merezco.
No, sí, pero tenemos que hacer algo, tengo que merecerlo. Lo siento, pero no podemos ser tan orgullosos pensar que yo puedo ganarme el cielo. Si Cristo no pagó todo, no pagó nada. Y si yo me pudiera ir al cielo portándome bien, haciendo buenas obras, siendo la iglesia, siendo una buena persona, obedeciendo los mandamientos, leyendo la Biblia y todo eso, entonces ¿para qué murió Jesús? Dice Pablo, si por las obras fuese la justicia, Cristo murió por nada, en balde. Y bueno, estudiamos ese punto. Luego empezamos ya a estudiar propiamente lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, y vimos esta pequeña, este gráfico, donde dividimos ahí, aunque está en inglés, creo que es muy bueno, ahí no sé si alcanzan a ver el láser, estudiamos los eventos de apertura del ministerio del Señor Jesús. Cuando Él comienza, ahí vimos el bautismo del Señor Jesús, la tentación del Señor Jesús, el inicio de su ministerio, los siguientes 8 meses de ese primer año de ministerio. Bueno, en esos eventos de apertura, rápidamente les muestro, varios los vimos en diferentes predicaciones. Por ejemplo, vimos el ministerio de Juan Bautista, el bautismo que les decía, el testimonio de Juan, los primeros discípulos, también estudiamos los primeros discípulos y el primer milagro cuando Jesús convierte el agua en vino. Terminando esto, comenzamos la siguiente sección, que fue ya el ministerio, primer ministerio en Judea. Todo eso hemos estudiado, Eso fue los siguientes 8 meses. Y aquí pues vimos bastantes temas, los hermanos del Señor Jesús, la primera purificación del templo, con Nicodemo, hasta llegamos aún hasta ver lo de la mujer samaritana y terminamos esa sección. Eso fue el primer año del Señor Jesús. Terminando el primer año, ya comenzamos a estudiar el año de popularidad. Es donde estamos en este momento, estudiando este año de popularidad. Y en este tiempo pues vimos el primer viaje en Galilea, hablamos un poquito acerca de Galilea, dónde está. El ministerio del Señor Jesús se centró principalmente en esta zona, Galilea de los gentiles, el lugar donde por mucho tiempo los israelitas habían despreciado. Recuerden que aquí acá al sur estaba Jerusalén, estaba Judea, y en la zona norte, ahí es donde anteriormente habían estado las 10 tribus. Esas 10 tribus que se habían apartado del reino en Jerusalén, se había dividido, y estas tribus habían hecho ahí al norte, en una ciudad llamada Dan, quizás por esta zona de aquí, habían hecho un becerro de oro, y habían hecho otro becerro de oro aquí en Samaria, en el monte Gerizim. ¿Para qué? Para que no descendieran los israelitas o los de las 10 tribus del norte a adorar en Jerusalén. Esta zona se caracterizó por ser una zona de paganismo, y vino a Siria, los llevó cautivos, trajo posteriormente a los samaritanos, o sea, una mezcla, y se conoció como la tierra de gentiles, Galilea de los gentiles. Jesús, cuando se refirió a Galilea, le dijo la ciudad, en las profecías, la ciudad que estuvo en tinieblas, vio gran luz. Principalmente el ministerio del Señor Jesús se centró ahí, les comentaba, y bueno, vimos varios milagros, la sanidad del hijo del noble, cuando Jesús fue rechazado en Nazaret, que vio en Capernaum, luego el llamado de los 4 pescadores de hombres. Aquí achicamos esto para seguir viendo. Un endemoniado fue liberado, la suegra de Pedro fue sanada, el primer viaje con sus discípulos, la sanidad del leproso, el paralítico, el llamamiento de Leví, todo eso, bueno, aquí están, no los he pasado las láminas, todos esos puntos los vimos. Y llegamos luego a ver también cuando Cristo defendió a sus discípulos por lo del sábado, ¿recuerdan? Eso fue hace poco. Y la fiesta en Jerusalén y la controversia en cuanto al sábado. Así que todo eso hemos llegado a ver ahora. Avanzamos en ese tema, vimos la selección de los 12 discípulos. Aquí tenemos este cuadro con los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y luego lo vemos en Hechos también. La lista de los 12, dividido en 3 grupos, encabezado cada uno por uno
de los discípulos. Hasta ahí hemos avanzado ahora. Y el tema de hoy tiene que ver con un aspecto muy importante de la vida de Cristo, sus milagros. No voy a tratar ahorita de explicar todos los milagros. Lo que queremos hablar un poco ahora es en cuanto a ¿por qué los milagros? A veces pensamos en los milagros del Señor Jesús y pensamos que Él sencillamente venía a hacer milagros porque Él tiene misericordia. Claro que sí, Él es un Dios misericordioso. Dice, se describe a sí mismo como grande en misericordia, tardo para la ira, y muestra su poder. Pero ¿sabes? La razón principal, y no olvides esto, la razón principal de los milagros, además de mostrar su poder, mostrar su deidad, era también ilustrar su obra. ¿Recuerdas cuando sana el Señor Jesús a aquel paralítico? Cuando lo hacen descender por el techo de la casa. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor Jesús? Perdonó sus pecados. Primero perdonó sus pecados y después, para demostrar que había perdonado pecados, porque eso es lo que estaban cuestionando, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Para demostrar que perdona pecados, ¿qué hizo? Lo sanó. Cristo vino a redimirnos, a perdonarnos, y sus milagros ilustran la obra que Él hace. Así que vamos a hablar de los milagros y nosotros llegamos a pensar, bueno, quisiéramos que el Señor Jesús hiciese milagros hoy en día, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Los hace. Los sigue haciendo, pero los milagros más grandes no eran resucitar a un muerto, no eran levantar a un paralítico o darle la vista a un ciego. Los milagros más grandes eran lo que esos milagros ilustraban. La obra en tu vida, la obra en nuestra vida. Y los milagros vienen representando justamente eso. Cuando le da la vista al ciego, ilustra justamente cómo Él es la luz, Él es aquel que nos ilumina. Estábamos ciegos. Cuando resucita al muerto, nos ilustra también que Él nos dio vida cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Para entrar un poco en ese tema, me gustaría definir. Aquí, definición y propósito de los milagros. En primer lugar, ¿qué es un milagro? Un milagro, pues es cualquier acto de poder divino, superior al orden natural que entendemos nosotros, superior a lo que decimos las fuerzas de la naturaleza o las leyes de la naturaleza. Y a veces definimos un milagro como algo que viola las leyes de la naturaleza, ¿no? Hasta cierto punto, cuando el Señor hace milagros, no necesariamente viola las leyes de la naturaleza, porque Él creó esas leyes. Él, en su poder, Él es superior a esas leyes. De hecho, cuando Cristo resucitó, por ejemplo, a Lázaro, llevaba 3 días ahí, decía ya olía mal, es decir, ya el proceso natural de putrefacción había comenzado. Y cuando el Señor Jesús, parado ahí en la tumba, le dice, Lázaro, ven fuera, ¿qué sucedió? Lázaro salió. Pero ¿qué sucedió que no se narra en los evangelios? Si Lázaro estaba ya iniciando su cuerpo, ese proceso de putrefacción, sus células, su carne, estaban corrompidas ya. Ante su palabra, Lázaro, ven fuera, hubo una nueva creación ahí. ¿Qué fue lo que se creó? Nuevas células, nueva sangre, todo se creó nuevamente, se regeneró. Así que ocurre hasta cierto punto ese proceso natural de putrefacción a la inversa. El Señor Jesús, en sus milagros, en varias ocasiones pudo hacer eso. Naturalmente, para nosotros pensar en un pez frito, que el Señor Jesús repartió los peces y los panes, ¿recuerdas? ¿Cuántos peces habrá repartido? Habría por lo menos 5,000 varones, más mujeres y niños. En una ocasión, en otra ocasión eran 4,000. 5,000 varones, más mujeres y niños, podríamos pensar
10,000 a 15,000 personas. Eso es un estimado, no tenemos el número completo. ¿Cuántos peces pudo haber creado el Señor Jesús ahí? Peces que nunca estuvieron en el agua, nunca fueron pescados. Dios creó algo por encima de las leyes que nosotros entendemos y sabemos. Cuando estudiamos la creación de Dios, nos damos cuenta cómo Dios creó este mundo, y hay gente que pone en duda cómo puede ser posible que Dios en 7 días, 6 días y el séptimo descansó, creara todo lo que hay. ¿Qué acaso necesita Dios miles de millones de años para crear lo que vemos? Y a veces se pone un poco en discusión todo ese tema. Mira, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en base a su palabra. La creación de Adán y Eva fue especial porque tomó el barro, formó y sopló ese aliento de vida. Ahora, ¿Dios creó un par de bebés? No. ¿Cómo los creó Adán y Eva? Maduros. Maduros para cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de Adán y Eva? Reproducirse y llenar la tierra. Cuando Dios habla y dice que brotó de la tierra toda hierba, árboles, plantas que dan fruto y que tenían fruto ya, o sea, cuando brotó la planta, echó raíces, creció la planta, brotaron las ramas, hojas y frutos. ¿Para qué eran esas plantas? Para producir fruto y que se reprodujeran. ¿Cómo las creó Dios? Maduras. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. A veces una de las preguntas que por mucho tiempo así como que me hacían, como dice alguno, explotar la mente, ¿no? ¿Cómo es posible que podemos ver nosotros estrellas y galaxias que se encuentran a miles de millones de años luz? Si la luz debió haber tomado miles de millones de años en llegar hasta aquí. ¿Para qué creó Dios las estrellas? Dice ahí, para iluminar, para marcar los tiempos. Entonces, cuando Dios crea las estrellas, las crea como, igual que las plantas, maduras para cumplir su propósito. Entonces, creó un universo maduro. Su creación es una creación madura. Así que todo esto es para nosotros milagroso. El propósito de los milagros es darse a conocer, pero ilustrar su obra. Ahora, hay 3 palabras que tenemos marcadas acá, que vamos a hablar en cuanto a esto. Bueno, propósito, vamos a hablar de la naturaleza enseguida y clasificación, pero antes de hablar estamos todavía definiendo, veamos estas 3 palabras. Dunamis, es una palabra que quizás has escuchado, ¿no? De donde viene la palabra poder, es la palabra dinamita o la palabra dínamo. ¿Qué diferencia hay entre la dinamita y el dínamo? La dinamita es un poder explosivo. El dínamo es un productor de energía constante. El poder de Dios es tanto como la dinamita como el dínamo. Es una fuente inagotable de energía. Es un dínamo. Así que una palabra que se usa para milagros en varias ocasiones es dunameis. Y no se refiere a la obra en sí. O sea, cuando el Señor, por ejemplo, si quieres buscar un versículo, Mateo 7:22, lo leo. Hoy no, la predicación de hoy no es como otras que se basa en un pasaje. Es una predicación temática, así que vamos a andar por todos lados. Mateo 7:22. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? La palabra milagros ahí es la palabra dunamis, como habíamos mencionado. En tu nombre hicimos muchos dunamis. En nuestra Biblia, en la Reina Valera 60, la palabra dunamis normalmente se traduce como milagros
como prodigios, o también podría traducirse como obras poderosas. Y como les decía, no se refiere a la obra en sí, no se refiere a que el ciego vio, el cojo anduvo. Más bien tiene que ver con el poder, con la virtud de quien hace o sea, de dónde surge la obra. Por ejemplo, Pedro menciona acerca de los milagros que Dios hizo por medio de Cristo. Entonces, ¿quién era el que obraba los milagros? Dios a través de Cristo. De modo que estos milagros se realizan por el poder de Dios, por un poder externo, sobrenatural, no por las leyes naturales. Son obras poderosas. Así que la palabra dunamis apunta al poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El mismo poder que obraba que era el Espíritu Santo obrando en Cristo, era el mismo poder, o es el mismo poder que tenemos hoy. Dunamis es la palabra poder, una fuente inagotable de poder. Ese es el poder que está en nosotros. No se acaba, quizá la dinamita explota, se acabó y causó un caos, pero este poder es una fuente inagotable que está a tu alcance. La segunda palabra griega es la palabra teras. Esa se traduce en algunas ocasiones como maravilla. Teras, maravilla. Y sabes, esta palabra propiamente apunta, así como la palabra dunamis apuntaba al poder que obraba el milagro, la palabra teras apunta a los sentimientos que producen la gente. ¿Recuerdas que en varias ocasiones cómo quedaba la gente? Asombrados, maravillados por las señales y maravillas que hacía el Señor Jesús. Es decir, son las emociones de los espectadores. Veamos algunos ejemplos. Acompáñenme a Marcos. Marcos usa mucho esta palabra, teras. Marcos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, pero empezamos un versículo en cada uno. Marcos 2, versículo 12. La sanidad del paralítico. ¿Qué pasó? Fíjate aquí la palabra teras, ¿cómo se traduce? Entonces, el paralítico, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca habían visto un paralítico que nació paralítico y caminara. ¿Y qué produjo el milagro? Asombro. En Marcos capítulo 4, versículo 41. Dice que después de que Jesús caminó sobre las aguas, entonces temieron con gran temor. Y esa palabra ahí tiene que ver con la palabra teras, ese temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el 6:51, Marcos 6:51. Es cuando calmó la tempestad, acá es cuando camina sobre las aguas. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y también en Marcos 7:37, esos son algunos ejemplos. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Así que esa es la palabra teras, es la palabra que se traduce a veces como maravilla y tiene que ver con lo que experimentan los que ven este milagro. Siempre, una gran cantidad de veces, la palabra teras aparece unida a la siguiente, que es semeión, señal.
Este vocablo también se usa en muchas ocasiones así para traducirse como milagro. Por ejemplo, a veces hablando de los milagros, no solamente Dios los puede hacer. Fíjate en Mateo 24:24. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24:24. ¿Están ahí? ¿Y qué van a hacer esos falsos cristos y falsos profetas en el futuro? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Señales, esa es la palabra seimión, y prodigios tiene que ver con la palabra teras. Otra palabra, tercera palabra. Estamos en una parte técnica, pero es importante entender todo esto. Esa es la definición de los milagros. Tercera palabra, que ya hablamos un poco, la palabra semillón. Esta palabra indica o es una prueba de la cercanía de Dios y su obra. En muchas ocasiones habla acerca de Jesús. ¿Recuerdas, hablando de los propósitos, recuerdas lo que Nicodemo le dijo al Señor cuando se encontró con él? Vino a buscarlo. ¿Y por qué lo vino a buscar? Ahí está en Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Ahí está la palabra señales. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué demostraban las señales? Que Dios estaba con él. La palabra señales se usa mucho en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan narra 7 señales. Y la idea de una señal es justamente esto, algo que apunta en una dirección. Cuando tú vas en la carretera, vas manejando y no sabes, no traes tu GPS, ¿qué tienes que ir haciendo? Mirando las señales. Para ver cuándo llegas a dónde tienes que dar vuelta en un cruce, y vas siguiendo ¿qué? Las señales, porque las señales dirigen tu camino, te llevan en una dirección. Las señales que el Señor Jesús hacía llevaban en una dirección. Las miradas de las personas se debían dirigir ¿hacia quién? A su obra, a lo que Él hacía. Cuando los discípulos venían y hacían milagros después de la ascensión del Señor Jesús, en el libro de los Hechos, ellos obraban milagros y en varias ocasiones venían la gente y se asombraba. ¿Y qué hacían? Se postraban delante de los discípulos. ¿Pero qué hacían los discípulos? Nunca lo permitieron. Levántate, porque yo también soy un hombre. Da gloria a Dios. Era una señal que apuntabas ¿a quién? Hacia Dios, hacia la obra de Cristo. En una ocasión, Pablo fue apedreado ahí en la ciudad de Listra, después de haber hecho un milagro. Y ante el milagro, ahí en Listra, todos los de Listra, como eran paganos, ellos habían creído que eran dioses y querían ofrecerles sacrificios. Pero decían: no, esto no lo hicimos por nuestra piedad o por nuestro poder, sino en el nombre de Cristo. Y fue una oportunidad para predicar el Evangelio. Terminó Pablo apedreado en esa ocasión. Después de que estaban asombrados, rechazaron a Pablo, rechazaron el Evangelio y le apedrearon. Los judíos demandaban señal, ¿te acuerdas? ¿Qué señal haces para que creamos? Y entonces el Señor Jesús les habló de una gran señal, la más grandiosa de todas, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? El profeta Jonás había sido arrojado al mar, un gran pez que Dios tenía preparado, él lo devora y permanece ahí en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ilustrando los 3 días y 3 noches que el Señor Jesús permanecería en la tumba. Así fue entonces que la señal del profeta Jonás sería la muerte y la resurrección de Cristo, la señal más grande de todas. Hoy en día, los milagros han sido atacados por mucha gente, han sido criticados,
pero hasta hoy en día todos los milagros y sobre todo la resurrección de Cristo permanece como piedra inamovible. Nadie puede negar la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es el hecho de la historia antigua más probado de todos. Si hablamos, y lo he mencionado, si hablamos de diferentes historias, tenemos un testimonio, dos testimonios, un escrito, pero de la resurrección de Cristo tenemos cantidad de escritos. Algunos quizás hablaban de Jesús tratando de decir, no, hay un hombre por ahí que se dice Jesús, que lo consideran un engañador. Y hoy en día leemos a esos críticos del siglo I, del siglo II, del siglo III, críticos del Señor Jesús, que hoy en día lo único que hacen es demostrar la existencia de Jesús. Porque ellos, esos mismos críticos, dicen que Jesús resucitó. Así que hoy en día tenemos la afirmación de que ya en el siglo I, II y III, los cristianos afirmaban que Cristo había resucitado y morían por ello. Firmaron con su sangre su testimonio. Eso serían entonces las tres palabras. Y algunos aspectos en cuanto a la naturaleza, clasificación de los milagros, son un poco técnicas, solamente menciono algo de esto. Recordemos en cuanto al tema de la naturaleza de los milagros que Jesús, cuando vino al mundo, se hizo hombre. Se despojó de esa posición de gloria que él tenía en el cielo. Así que, al haberse despojado, afirmamos, él nunca dejó de ser Dios. Él no dejó su gloria. Él no dejó su deidad. Siempre fue Dios. Siempre tuvo su gloria. Cuando él dice glorifícame con aquella gloria que tuve, habla de la posición de gloria, no de su gloria divina. Él siempre fue Dios. Pero cuando vivió aquí en la tierra, él no usó su posición como Dios, no usó sus atributos que poseía, sino que obró cada uno de sus milagros por el poder que lo invistió. Recordemos que antes de su bautismo Jesús no había hecho ningún milagro, porque él vivió como hombre, siendo Dios. Él era Dios, pero vivió como hombre. Cuando fue bautizado y salía del agua, desciende sobre el Señor Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Es embestido, es ungido. De ahí le llaman el Cristo, el ungido, el Mesías. Y entonces Jesús comienza a obrar cada uno de sus milagros con el poder que el Espíritu Santo le había dado. Así entonces, él obraba milagros por el poder del Espíritu. En un momento los judíos, y es parte de lo que vamos a empezar a estudiar más adelante, empezaron a acusar al Señor Jesús diciendo, este no echa fuera a los demonios, sino por el poder de el demonio, por el poder de Belzebub, el príncipe de los demonios. Jesús respondió, la respuesta está en Mateo 12:28. Dice, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo echaba fuera a los demonios Jesús? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo obraba Jesús sus milagros? Por el Espíritu de Dios. De hecho, en su resurrección, fíjate, en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, discúlpenme ahí por tantos versículos de diferentes lugares, esta vez es bueno tener un texto y encontrarlo, pero se lo voy leyendo. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Jesús dice así, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora podemos entender aquí que Jesús, siendo Dios, él podía resucitarse a sí mismo. Siendo Dios, de hecho, ni siquiera podría morir. Dios no puede morir. ¿Cómo puede acaso el sustentador de la creación morir? No puede.
Dios o Jesús, en el principio, cuando Dios creó en esos 6 días el universo, ¿cómo creó todo? Con su palabra. Su palabra crea. Pero hoy en día, ¿qué hace su palabra? Ya no está creando. Hoy en día su palabra sustenta. Hoy sustenta Dios al mundo con el poder de su palabra. Y Dios está sustentando, Cristo está sustentando el mundo por el poder de su palabra. En ese momento mencionamos, Cristo podría quizás haber resucitado, se pudo haber resucitado a sí mismo, pero ¿Él se resucitó con su propio poder? No. Una y otra vez, si tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta. Voy a leer varios versículos rápido. En Hechos 2:32 dice: a este Jesús, Dios, dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos hechos testigos en el sermón de Pedro. En Hechos 4, otro sermón de Pedro, versículo 10, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro y Juan habían habían sanado a un paralítico. Y este paralítico estaba feliz, estaba brincando, entró al templo, nunca había podido entrar al templo, un paralítico no podría entrar al templo. Esto causó admiración. Y aquí ellos lo acusan diciendo: este hombre fue sanado por el poder de Cristo. Y antes de eso mencionaba que Dios resucitó a Cristo. En 1 Corintios 15:15, leo un par de versículos, dice que si Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo. Dios resucitó a Cristo. Así, podemos nosotros mencionar todo esto de los milagros de Cristo, ¿no? Voy a avanzar un poco más. Nada más, tengo muchos puntos aquí, pero no quisiera yo volver muy técnica la predicación. Repasando lo que hemos visto, estas palabras hablan de los milagros que Cristo hacía, relacionado a lo que provoca en las personas al ver el milagro, relacionado a el poder que está detrás del milagro en sí, el mismo Espíritu Santo y su poder, devolviéndole la vista a un ciego, sanando a un cojo, levantando a un muerto, a un hombre quizás a un hombre quitándole la lepra, a la mujer que tenía flujo de sangre. Hablan de ese poder. Pero ¿sabes? Acompáñenme, tengo 3 pasajes más al Evangelio de Juan. Estos 3 los vamos a ver en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, en el versículo 48, aquí está el momento en que Jesús se encuentra con Natanael, y el Señor le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí está el pasaje, versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, como que se ve muy sencilla la fe de Natanael, ¿no? O sea, él decía: ¿quién eres? Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. El concepto de estar debajo de la higuera, o sea, es literal, el hecho de tener una higuera y descansar. La higuera representaba es justamente el descanso de Israel.
De hecho, cuando habla proféticamente de lo que va a ocurrir cuando Dios junte a todo Israel en la tierra, dice: cada uno descansará debajo de su parra y debajo de su higuera. Y aún recordamos a Jonás, que se enojó por la higuera, ¿verdad? Porque descansaba debajo de una higuera. Pero ¿sabes? Natanael mostró una fe muy sencilla. Creyó en Cristo inmediatamente. Y le responde Jesús en el versículo 50: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabes? La fe de Natanael fue sencilla, creyó. Hoy en día, a veces es difícil encontrar una fe así de sencilla, si acaso en los niños, ¿no? Pero ¿sabes? Este hombre que creyó en Cristo, el Señor Jesús le cita un pasaje del Antiguo Testamento, de esa escalera que vio Jacob, que llevaba hasta el cielo. Ángeles descendían y subían por esa escalera. ¿De qué me habla esa escalera al cielo? Recuerda las palabras del Señor cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy en día, Cristo nos ha abierto un camino directo a Dios. Y cuando quizás para Natanael fue un milagro que el Señor Jesús lo viera en un momento privado de él, donde él pensaba estar solo, y se da cuenta que Cristo lo estaba viendo en ese momento, y eso le causó que su corazón se inclinara hacia Cristo. Hoy en día tenemos nosotros una obra aún mayor. ¿Y sabes cuál es esa obra aún mayor? Un libre acceso a Cristo. La oportunidad de acercarte a Él. Tenemos acceso a Cristo. El velo del templo se rompió para que yo entrara a su presencia. Así que eso es un mayor milagro que ver a un muerto resucitar. El milagro de que cuando tú te pones de rodillas, Dios te oye. De que el cielo está abierto para ti. Y a lo mejor tú preferirías ver, no sé, que el mar se partiera en dos. Pero tienes un milagro mayor, que es el cielo abierto para ti. En segundo lugar, vamos a Juan 5. Juan 5, versículo 19 al 21. Algunos de esos pasajes los estudiaremos más a detalle. Ahorita solamente son algunas conclusiones en cuanto a los milagros para nosotros. Dice el versículo 19: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. La palabra de cierto ahí es la palabra griega amén. Amén, amén, dice. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo, a quien quiere, le da vida. ¿Te das cuenta? Es que el Señor es claro. Dios puede resucitar un muerto, pero ha ocurrido un milagro más grande que la resurrección de un muerto en tu vida. ¿Cuál es ese milagro? La salvación. Y dice aquí: mayores obras que éstas te mostrará. ¿Sabes? Dios se encargará de mostrarte a ti que Él está contigo. Hay muchas cosas que Dios hace, y te lo he mencionado ya en algunas ocasiones. Dios se encarga de demostrarse a sí mismo. De hecho, Dios se ha demostrado a toda la humanidad. Las cosas invisibles de Dios son claramente visibles por medio de las cosas creadas. Pero Dios también para tu vida, Dios ha hecho lo suficiente para demostrarte que Él está contigo, que Él existe, que Él te ama, que Él te ha salvado. Y dice aquí: el Hijo a quien quiere da vida.
Pero ve nuevamente versículo 20. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará. El Padre al Hijo. ¿Y cuáles son esas obras todavía mayores? Dar vida eterna. El que en Él cree tiene vida eterna. Y si tú sigues leyendo Juan, capítulo 5, habla después de sus ovejas también. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esas son obras todavía mayores, grandes milagros que el Señor está obrando y que obra en ti. ¿Qué necesitamos? Necesitamos en una iglesia que haga milagros acá enfrente para que tú creas. Que vengan ciegos, que vengan cojos y camines. Que se abra el mar muerto. Porque recuerda que aquellos judíos que vieron el mar rojo abierto, después no creyeron. Y ese mismo somos nosotros. ¿O qué? ¿Tú piensas que si tú hubieses cruzado el mar rojo, tú no te habrías inclinado días después al becerro de oro? No, yo jamás lo haría, ¿no? Pensarías. Tense por seguro que tú y yo lo hubiéramos hecho. Aarón hizo el becerro de oro. Somos así. Pero si hoy podemos ser fieles, es porque el poder de Dios mora en nosotros. Es por la obra de Cristo en ti. Él sustenta la creación y sustenta tu fe. Sustenta tu salvación. La salvación no depende de ti. Depende de aquel que pagó por ella, Cristo. La salvación depende completamente de su obra consumada. Esa obra poderosa no depende de nosotros. Así que en el primer pasaje, el gran milagro mayor que los milagros de resurrección de muertos o sanidad fue un libre acceso a Dios. Veréis el cielo abierto y el cielo está abierto para ti hoy. El segundo gran milagro es ver a Dios obrar en la salvación de personas, en tu salvación. Y el tercer gran milagro, mayor que todos los milagros de Cristo, sanando personas, es Juan capítulo 14, ver a Dios. Ver a Dios obrar en tu salvación y ver a Dios respondiendo tus oraciones. Juan 14, versículo 8. Felipe le dijo, dice aquí, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Una cosita nada más te pido, Señor, para yo creer. Tuve una amiga que hacía algo así. Dios, quiero creer en ti, pero tengo dudas en mi corazón. Y yo creo que muchos nos identificamos a veces con esta amiga, ¿no?, que tuve. Y dice que esta amiga se ponía en las noches en la ventana de su cuarto, decía, Señor, si realmente existes, nada más para estar seguro de que existes, muéstrame ahí en el cielo, nada más que parpadee una lucecita. Y ya con eso yo